Diana del Ángel es una escritora y traductora mexicana. Es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas y maestra en Letras Mexicanas por la UNAM. A lo largo de su trayectoria, ha sido becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas y del FONCA en su programa de residencias artísticas. En el año 2013 obtuvo mención honorífica en el Premio Nacional de Poesía Dolores Castro y, más tarde, en 2016, obtuvo la primera residencia de creación literaria otorgada por el Fondo Ventura y la editorial Almadía. Entre sus publicaciones se encuentran los libros Vasija, Procesos de la Noche y Barranca. En la charla casual de hoy, Diana del Ángel conversa acerca de su más reciente libro, Periferia. Bueno, estoy muy contenta de entrevistar a Diana del Ángel. A mí me parece una de las autoras más profundas de los últimos tiempos, sobre todo porque no estás como muy obsesionada con publicar, sino precisamente en escribir, digamos, que son dos cosas absolutamente distintas. Ahora sales con Periferia, que te inaugura como una escritora de ficción, una narradora, lejos de la poeta, lejos de la cronista. Y yo lo he leído y lo he disfrutado muchísimo. Es un libro que se llama Periferia, ha salido por Almadía. Y bueno, preguntarte cómo ha sido este traspasar de género, a pesar de que las nuevas generaciones ya no creen mucho en los géneros, ¿verdad, Diana? Sí, pues fíjate que es curioso que lo digas porque yo cuando empecé a escribir, como cuando me di cuenta de que la escritura era algo muy importante en mi vida, fue pues en la preparatoria, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que como muchas escritoras y escritores de mi generación, lo primero que leí fueron autores del boom, a Julio Cortázar, a Borges, ¿no? O que asociábamos a esa corriente, sí. ¿no? Y entonces, pues yo lo primero que intenté escribir fueron cuentos, ¿no? Pero eran textos que, digamos, donde no había mucha acción y como todo era mucho juego con el lenguaje, ¿no? Mucho, ya sabes, perderte en las metáforas. Y entonces cuando empecé a los primeros talleres a los que fui, pues justo me señalaban eso, ¿no? Que no se notaba, o sea, que más bien que no se notaba como esta parte de la acción. Y entonces ahí fue cuando me sugirieron que intentara más bien como la poesía. Entonces por eso empecé a escribir poesía. Y ya durante todo ese tiempo como que dije, bueno, pues más bien quizás no se me da el cuento, ¿no? Pero después, cuando escribí la crónica de Julio César, yo creo que ahí aprendí pues mucho sobre cómo manejar la acción y obviamente pues es narrativa, ¿no? Aunque pues es narrativa no ficcional. Y entonces, pues ya tiempo después de que terminé la crónica y todo, como que vinieron estas ideas de historias, entonces las empecé a escribir. Y entonces ya me di cuenta de que algo había cambiado, ¿no? Con respecto a mi manera de contar. O sea, que ya no solo era como esta parte del lenguaje, sino también ya estaba pues esto de la acción, ¿no? Que era algo que me habían dicho. Uh-huh. Y entonces, pues siento que sí ha sido como un transitar de uno a otro, porque es cierto que aunque digamos en la poesía uno pueda ver como ciertos hilos narrativos, no es para nada lo mismo que en una novela o que la que encuentras en un cuento, ¿no? Sí, es cierto que hay ciertas cosas que los hacen distinto, pese a que sí comparten como, pues sí, digamos, elementos, ¿no? Uh-huh. Sí, a mí me gusta siempre pensar que un nuevo libro de una escritora siempre nos obliga a ver los libros anteriores, porque me da la sensación de que son consecuencia, de que se autorrefieren, de que realmente forman parte de una obra, ¿no? Sí, totalmente. Uh-huh. Sí, creo que eso es muy cierto, ¿no? Hay una serie de resonancias entre uno y otro libro, ¿no? Y aunque digamos que la forma textual cambie, también creo que se repiten las mismas obsesiones, ¿no? En todos los escritores, o sea,
cada escritor tiene sus obsesiones y entonces esas se van a repetir constantemente, ya sea que escriba ensayo o narrativo o lo que sea, ¿no? Siempre van a estar ahí. Es más como un fluido, ¿no? Sí. Tus obsesiones diría que son las mujeres, que son tus pares, que son, como una de las cosas que pensaba después de leer el libro es cómo salir adelante siendo mujer, digamos, a pesar de que no lo mencionas en el libro, porque cada historia refleja como un mundo hostil para la mujer. ¿Lo piensas así? Sí, yo creo que ese es uno de los temas que están presentes, ¿no? Que sí son parte de mis preocupaciones vitales, ¿no? Y lo que sí es también cierto es que hay como en periferia hay varios cuentos, ¿no? Que están dedicados o que donde las protagonistas son mujeres, ¿no? Que están habitando espacios casi siempre marginales, ¿no? Espacios que pues que les son hostiles, ¿no? Y un poco lo que a veces no diría que las salva, sino que las ayuda como en ese tránsito de sobrevivencia es en este caso pues la imaginación, ¿no? En muchas historias un poco la imaginación, otro poco la ternura y las historias mismas, ¿no? Que se cuentan de una mujer a otra, ¿no? Que yo creo que sí son pues son herramientas, ¿no? Pues sí, de sobrevivencia desde hace muchos siglos. El primer cuento, por supuesto que no voy a contar todo el libro, sino ya me spoilear, pero el primer cuento me reí mucho con este tema de la posibilidad de un aborto cuando ella no estaba embarazada, ¿no? Y son estas cosas que nos pasan, y pensaba yo también en las brígidas, ¿no? Estas personas estas mujeres que las vemos, aparte nuestro, pero que en realidad son hermanas, ¿no? Son una hermana que han matado, que está siempre el tema de la muerte alrededor, digamos, ¿no? Sí, esa historia me divirtió mucho porque pues son estas dos niñitas, ¿no? Que de pronto se enfrentan a esta posibilidad y un poco también pues que están solas, ¿no? En el sentido de que no tienen como la posibilidad de recurrir a alguien adulto, ¿no? Y entonces pues lo que hacen es recurrir un poco como a los chismes, ¿no? Que hay ahí y eso es lo que justamente les permite como ver eso que está detrás de esas historias, digamos, oscuras, ¿no? Que se cuentan, que siempre creo que todas tenemos en algún momento de nuestra vida como esas historias, ¿no? Esas mujeres de las que se cuentan cosas pues oscuras, ¿no? O negativas y después tienes la oportunidad de conocerlas y te das cuenta de que no, o sea, de que en realidad son, como dices tú, personas como, pues como nosotras, ¿no? Que están ahí intentando también ayudar, ¿no? En el caso de las brígidas, pues que están ahí haciendo finalmente un servicio, ¿no? Un servicio para el que no existe, o sea, que no existe, ¿no? Dentro de esa pequeña comunidad, ¿no? En la que ellas habitan. Y, y sí, y al final, o sea, en un principio cuando escribí ese cuento sí pensaba que iba a ocurrir un aborto, ¿no? Pero ya conforme fueron desarrollándose ellas, o sea, las personajes, ¿no? Las niñas y las brígidas y todo, como que ya no, o sea, como que no era por ahí, ¿no? Más bien era como esta cuestión de cómo esta situación las abre como esta posibilidad de conocer otra forma del mundo, ¿no? Que ellas no conocían. Tú narras, yo creo, desde la periferia, como un testigo, y te cuidas mucho de no incentivar el terror, el horror en tus cuentos, digamos, ¿no? Las cosas pasan normalmente y pasan cosas terribles, y yo pensaba mucho en el cuento, el del anuncio, el de la chica que va en un transporte público y probablemente quizás no vuelva, probablemente le empiecen a pasar cosas terribles ahí, y tú te cuidas de contar esto, porque
Me parece que apelas mucho a la imaginación del lector y a las cosas que sabemos los lectores al leer Ujú. tus cuentos. Sí, sí, eso es cierto. Me gusta mucho jugar pues con esa intuición, ¿no? Que ya Ujú, está en los lectores, porque creo que eso ayuda como a que sean parte, ¿no? De las historias. Y por otro lado también algo que, o sea, en relación a la periferia, ¿no? Por cómo ha sido a veces representada tanto en literatura como pues como en series o películas, ¿no? Que siempre, o sea, los rasgos, ¿no? Que más señalan, pues justamente, ¿no? Estos que tienen que ver con la violencia, con el horror, ¿no? Con la precariedad. Em, y entonces yo creo que hay otra manera de contar esa periferia, ¿no? Y mi propuesta y mi apuesta es contarla justo desde la imaginación, ¿no? ujú, Con esa potencia que tiene el imaginar, ¿no? ujú. Em, eso es algo que me interesaba mucho en estos cuentos, ¿no? Cómo a partir de hechos cotidianos, pues surgen este tipo de situaciones que pueden ser absurdas y que no buscan tampoco escaparse, ¿no? Del hecho, ¿no? De que sí hay esta marginación y esta precariedad, sino más bien como dar una vuelta, ¿no? Y volver y repensar eso que está frente a nosotros, pero de otra manera, ¿no? Ujú. También pienso que la mayoría de los crímenes en general parten un poco de esa coincidencia, de esa sorpresa, digamos, ¿no? Ujú, A partir de que uno mira las consecuencias de todo lo que han hecho, de todo lo que ha pasado, por ejemplo, este crimen de los tres surfistas, una tontería por lo que los mataron, y digo, uno mira las consecuencias y en realidad las consecuencias no están vistas dentro de esos crímenes y la vida sigue, ¿no? ujú. La vida sigue, y así es un poco la vida, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eso es cierto. Sí, creo que también hay algo ahí por mirar, ¿no? En esta continuidad de la vida frente pues sí, frente a la violencia, ¿no? Y que no tiene que ver con una fuga de la realidad, ¿no? Sino con la vida misma vamos, que te impone también esa continuidad. Ujú. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo ves el mundo, Diana? Oh, pues lo veo con mucha preocupación a veces, porque pues sí, sí estamos en un momento pues complejo, ¿no? Pues con el genocidio, ¿no? En Gaza, acá pues con la violencia que sigue, ¿no? Y también pues con pues la decepción, ¿no? Por las traiciones, ¿no? De la 4T. Ujú, Em, pues con el cambio climático también, ¿no? Que es una cosa pues que nos sobrepasa, y creo que sobrepasa también a los proyectos políticos, ¿no? Que hay por ahora. O sea, quiere decir como que ningún proyecto político está preparado para enfrentar, ¿no? Lo que supone un cambio climático como el que estamos viendo. Y, pero bueno, pese a eso, un poco volviendo a lo que decíamos hace rato, pues también hay mucha, mm, pues finalmente aquí estamos, ¿no? Y esta es la vida ujú, que nos, que tenemos. Y, y también hay muchas cosas, digamos, bellas, ¿no? O sea, también hay ujú. mucha belleza en esta vida. Ujú, Ahora tú hablas de las traiciones de la 4T y te voy a hablar precisamente de eso porque tú sacaste el tema. Me ujú. parece que también votar a la derecha ahora sería también una traición de los electores también, Ah, no sé. ¿no? No, más allá de una traición sería casi que un suicidio, ¿no? O sea, sí, y no, no, cuando hablo pues así, o sea,
críticamente de la 4T, pues para nada estoy queriendo decir que apoyo a la derecha, ¿no? O sea, no, sería terrible, ¿no? Más bien, pues justo eso tiene que ver un poco un poco con un cierto clima, ¿no? De desesperanza, o sea, como en el sentido de que, bueno, por este lado no se puede, pero por este lado tampoco, pero bueno, claro que sabemos que hay cosas peores que lo que tenemos, ¿no? Entonces, sí, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces en el día? ¿Cómo manejas tu vida? Pues ahora estoy haciendo un postdoctorado en la Biblioteca Nacional. Estoy estudiando escritoras que publicaron antes de la década de 1950 o que publicaron en la misma época que fue la campaña por el voto femenino. Entonces, buena parte de mi día consiste en ir a los archivos, ¿no? O sea, en ir a la biblioteca, en estar leyendo, en estar buscando los libros de estas autoras que pues no tuvieron, no siempre están en la biblioteca, o sea, en la biblioteca hay un buen acervo, ¿no? De escritoras de estos periodos. Muchos de ellos están en muy buen estado. Algunos de los libros incluso están intonsos, lo cual pues dice mucho, ¿no? Sobre que no han sido consultados. Y también hay algunos libros que no están ahí, ¿no? Entonces, pues es un poco lo que hago, ¿no? Justo ir, revisar, estar leyendo, cuando puedo hago el escaneo o cuando lo necesito. Y entonces, un poco vivo a veces como en ese tiempo porque estoy revisando todo lo que hay al respecto, también en periódicos o en revistas. Y pese a que son muchos años de diferencia, o sea, son casi 70 años de diferencia, tampoco hay o sea, también hay muchas cosas, ¿no? Que se parecen. Y entonces es bonito porque pues me ayuda como a entender algunas cosas, ¿no? De las que vivimos ahora. Y bueno, pues es lo que hago la mayor parte del día, después escribo, ¿no? O lo hago antes, o escribo antes y después voy a la biblioteca. Y pues vivo con mi gato, entonces también ocupa buena parte de mi día estarle atendiendo a todo. Ahora, en esta narrativa que tú buscas y que estás muy abierta, digamos, a la expresión literaria, también valoro mucho la editorial, digamos, ¿no? Que te publique precisamente cuentos que no piense en ti como una novelista, a pesar que yo creo que lo próximo para mí será una novela, no sé cómo estará tu escritura por ahí, pero me valoro muchísimo la relación que tienes con Almadía. Diana, ¿lo valoras tú también? Yo también, sí, yo estoy muy contenta de que hayan recibido este libro, ¿no? Estos cuentos, y bueno, pues de que los hayan decidido publicar, ¿no? Es pues un poco como ese hogar, ¿no? Para estos cuentos, un poco así lo veía, ¿no? Pensando también en otras narradoras que tienen en su catálogo, que es algo, bueno, que son pues narradoras, ¿no? Las que yo leo y admiro también. Entonces, sí, también me hacía muy feliz que pudiera estar en Almadía, ¿no? Entonces cuando ya lo terminé de escribir, pues ya se lo envié a Guillermo Quijas, entonces ya después de un tiempo me dijo, no, pues sí, estamos interesados. Y, y estuvo muy padre, ¿no? Porque fue mi primera opción y estuvo muy bien que les gustara desde un principio, entonces ya ahí se quedó. Uh-huh. Tú saliste a la luz con la narración de Mondragón por el tema de Ayotzinapa, y sin embargo, y siempre estás como una autora que se preocupa mucho por las circunstancias sociales, ¿no? Y en ese sentido hay una honestidad tuya muy, muy marcada, pero al mismo tiempo hay acá como ciertos grados de la ficción que se escapan un poco también de esa cosa social. Están las dos mezcladas. ¿Cómo sentiste eso? Era algo que sí me di cuenta cuando lo estaba escribiendo,
y me gustó que así fuera dándose, ¿no? O sea, no en ningún momento impuse así como trabas de, no, esto tiene que ser realista 100%, porque Claro. justo lo que me gusta de la ficción es eso, ¿no? Que te permite salir, ¿no? Y es este salir para, pues sí, para volver a repensar, ¿no? Pero en esa salida siempre hay como este viaje, ¿no? Y este aprendizaje. Y entonces sí, fue saliendo así. Además, yo empecé a escribir estos cuentos un poco para distraerme de... Estaba haciendo la tesis de doctorado, las últimas correcciones, entonces era una etapa un poco tediosa y pesada, entonces empecé a escribir estos cuentos también como para, pues sí, como distracción de eso. Y creo que algo que sí recuerdo mucho mientras los escribía es que me divertía mucho, ¿no? También hay como en estos textos como un humor que antes no había encontrado, ¿no? Y me gustó mucho ver cómo ocurría dentro de las historias. Y entonces justo yo pensaba como que para mí había sido algo divertido y que esperaba que igual los lectores se divirtieran con ello, ¿no? Más allá de, o sea, como por encima de otra cosa que hubiera como esta, pues esta suerte de distracción, ¿no? Y de diversión con los relatos. Para el tedio, el humor, esas pulsiones que sientes, ¿te hace pensar a veces cómo es ser escritora mexicana en estos tiempos? Mm, sí, bueno, sí pienso constantemente en lo que es ser escritora mexicana ahora, ¿no? Que hay, por un lado, una presión también, ¿no? De parte de lectoras, ¿no? Que eso creo que, no sé si siempre ha existido, pero sí es algo que varias, ¿no? Lectoras me dicen que luego leen los textos de mujeres con mucho más rigor que los de los colegas, ¿no? Varones. Y luego también hay muchas veces como esta presión para posicionarte frente a temas específicos, ¿no? Ujú. Hay también una presión pues siempre de parte de pues este otro discurso, ¿no? Que, o sea, bueno, que un poco busca desestimar, ¿no? La escritura o los logros de escritoras individuales o de la escritura de mujeres en general. También siempre está ahí, ¿no? Entonces, pese a que sí, también creo que hay muchos más espacios de los que existían antes y que estos espacios han sido ganados por escritoras, ¿no? Sí, también siento que hay una presión distinta, ¿no? Mucho más fuerte, ¿no? Ha sido sin duda una circunstancia muy fuerte para las escritoras el hecho de que Cristina Rivera Garza haya ganado el Pulitzer con El Invencible Verano de Liliana. ¿Cómo te sitúas frente a ella y cuáles son tus libros preferidos de las mujeres mexicanas en estos últimos tiempos? Uy, pues sí, yo creo que el Pulitzer que ganó Cristina Rivera Garza, pues sí es muy importante, ¿no? Para, pues para la literatura que escribimos las mujeres, ¿no? En México. No solo porque ella es escritora y es mexicana, sino por el tema, ¿no? Del libro, que es finalmente pues este feminicidio, ¿no? A Liliana Rivera Garza, su hermana. Y yo creo que mm, pienso que en general se recibió con mucha alegría, ¿no? También mm, como con mucha fuerza. Yo hablaba con algunas colegas ese día y eso era lo que notaba, ¿no? Que había como esta sensación, ¿no? Justamente de que este Pulitzer marcaba un momento importante, ¿no? En la literatura mexicana escrita por mujeres. Y creo que es así, ¿no? Creo que sí, más que marque un punto importante, creo que por un lado es también el producto de mucho trabajo anterior, ¿no? No solo de la misma Cristina, sino de muchas otras mujeres.
y un punto como hacia adelante, ¿no? También, que creo que sí es un momento, digamos, de quiebre, ¿no? Y de libros, de autoras, pues me gusta mucho, o sea, de las últimas cosas que he leído, me gustó mucho este libro de Jimena Santaolalla que se llama A veces despierto temblando, que es em, Guatemala. sobre Guatemala. Ujú. También leí hace poco esta novela también de Laura Baeza que se llama Niebla Ardiente, también me gustó mucho. ¿Cuál más? De Viviana Camacho, ella me gusta mucho casi todo lo que escribe, ¿no? Pero sus cuentos especialmente me gustan mucho, ¿no? ¿Qué más? Daniela Arrea también es una autora a la que leo, ¿no? Y recurro con, pues con mucho cariño. Y de poesía, pues me gusta mucho todo lo que escribe Mónica Nepote, ¿no? Toda su propuesta. Y en ese mismo sentido, un poco como de lo que se llama ecopoética, un libro de Aurelia Cortés Peirón que se llama Jicotepec, Años Roble. Y también leo mucho a Laide Fopa porque es una autora con la que trabajo pues recurrentemente, entonces también me gusta mucho todo lo que escribe, aunque lo escribí hace muchos años. Y pues esos son algunos de los libros. Ujú. ¿Qué dirías de este libro de Periferia en relación con el resto de las historias que han contado las mujeres en tu entorno, digamos? Ujú. Creo que algo que a mí me gusta es esta idea de entrar en diálogo, ¿no? Con estas otras historias, o sea, con el hecho de que, y creo que comparte como muchos elementos, ¿no? O sea, de entrada, pues el hecho de que las protagonistas sean mujeres en muchos de los cuentos, ¿no? Pero también un poco esta mirada hacia pues hacia estos personajes, digamos, que están en el margen, ¿no? Que viven en el margen, o sea, en el margen no solo geográfico, ¿no? Sino también como humano. Y por otro lado también esto, que es como este giro de la ficción que a veces, o sea, que otras escritoras, por ejemplo, otra que me gusta mucho es esta Gabriela Damián Mirabete, con la canción Detrás de todas las cosas. Y bueno, que ella lo lleva mucho más allá, ¿no? Porque sí es como ciencia ficción y además esta literatura especulativa, pero creo que eso es algo, o sea, como un rasgo de lo especulativo está en muchas, ¿no? En muchas de las narraciones de hoy en día. Entonces pues creo que Periferia un poco se suma a eso, ¿no? O sea, creo que es muy, a cierto punto es como muy fácil ubicarla dentro de este contexto, ¿no? O sea, como que se suma ahí. Ujú. Sí, también me parece que se interrelaciona con libros de también autores, digamos, ¿no? Me Ujú, parece ujú, que no solamente es para las mujeres, como tu perspectiva de narrar la violencia, ¿no? Cuando dice ujú, Gabriela Jauregui que la periferia la ves como un espacio de extrañeza radical, me parece ujú, que casi todos vemos precisamente la violencia como esa coincidencia de la que te hablaba, como un ujú, espacio que explota en una vida normal y tranquila, digamos. ujú, ujú. Sí, sí, eso es muy fuerte, ¿no? Porque creo que uno a veces quiere encontrar un sentido, pero cuando ves que es así o cuando la realidad te hace ver que es así, entonces hay como una especie de vacío, ¿no? A la que nos enfrentamos, o sea, como de que es de algo que coincide, o sea, como tú usas la palabra coincidencia, eh, y que en efecto, ¿no? Puede, o sea, que en efecto sucede así. Entonces es como ahí yo creo que ahí está el terror, ¿no? O sea, no, creo que no hace más falta em, construir una atmósfera, ¿no? Porque ahí ya está.
o sea, en esta posibilidad, ¿no? Que está presente en todo momento. Creo que ahí está mucho del terror, ¿no? Ujú. Que vivimos. Ujú. Bueno, la última pregunta sería precisamente este aporte que haces desde la periferia a Ujú. partir de situaciones que se van repitiendo y sin embargo esa repetición no, no es vista, por lo menos desde la literatura, como Ujú. algo normal, digamos. Ah, bueno, se repite y voy a sentir lo mismo. Al contrario, yo, por ejemplo, pienso en Mondragón con el tema de tu libro y recuerdo Ujú. el crimen terrible que ha sufrido y digo, y no sé cómo voy a enfrentarlo, digamos, porque vuelve y vuelve con la misma fuerza, ¿no? Sí, sí, un poco como es como si en cada repetición hubiera también esta reactualización del evento, ¿no? Em, y que tiene, o sea, bueno, pensando en julio, pues sí, sí, por ejemplo, el año pasado, justo el 27 de septiembre, pues destruyeron el memorial que habían, pues que habíamos puesto ahí en Iguala, ¿no? Y fue muy triste. Y porque justamente no es repetir como, o sea, como reactualizar este evento. Y sin embargo hay otros eventos así cotidianos, ¿no? Como, o sea, por ejemplo, pensando en algunos de los que dieron lugar a las narraciones de periferia, como por ejemplo esto de que de pronto te subes a una combi o a un micro y empieza a tomar otra ruta que no es la que debe tomar y no sabes qué está pasando, ¿no? Entonces eso ocurre siempre, ¿no? Y puede que, o sea, muy seguido, pero puede que sí, o sea, solo esté haciendo eso y no vaya a pasarte nada malo, pero el hecho de que lo haga ya como que te pone incómoda, ¿no? O de pronto que Sí. estés en el colectivo y se suba alguna persona rara, no sé, como alguien con gorro y que se ponga a ver. Y a lo mejor no es un asaltante, ¿no? Pero, o sea, tú ya como que tienes eso así un poco como pues un poco sí, como internalizado y entonces ya de entrada sientes como esa tensión y esa alerta, ¿no? Y eso se repite constantemente, pues no sé, una persona, por ejemplo, que tiene que viajar desde Catepec o desde Naucalpan a la Ciudad de México, pues lo vive mínimo 2 veces, ¿no? Al día, o sea, de Ujú. ida y de regreso, ¿no? Vivir incómoda la Y, realidad, digamos. ajá, ajá. Y es cierto que una vez, o sea, que como sociedad lo normalizamos y decimos, bueno, pues es así. Y entonces, en lugar de buscar cómo cambiar esa realidad, más bien se generan estrategias para adaptarte a esa realidad, que es lo que pasa con esto de los celulares de repuesto, ¿no? Que mucha gente lleva un celular de repuesto para, por si se encuentra un asaltante, pues ya le da el celular de repuesto, ¿no? Claro. Y entonces es un poco como ahí, pues yo no me imagino nada más kafkiano que hace estrategias, ¿no? Que se generan para sobrevivir. Y entonces, bueno, pues que son también finalmente lo que hicieron que muchas de esas historias surgieran, ¿no? Muchas felicidades por el libro y muchísimas gracias por la entrevista, Diana. No, gracias a ti, de verdad.